Me escondí en su oficina y escuché la conversación que tenía con su amante. Pero lo que dijeron no era lo que esperaba. Camila se esconde en el armario de la oficina de su esposo para confirmar una traición, pero lo que escucha la deja sin aliento. Durante años creyó tener el control. Amor, empresa, estabilidad. Pero en solo minutos, descubre que su vida entera fue una fachada cuidadosamente orquestada. Su matrimonio, su papel en la empresa, incluso su pasado familiar, todo está conectado por un secreto oscuro que jamás imaginó. ¿Y si la mayor traición no fuera la infidelidad? ¿Y si su hermana también estuviera involucrada? ¿Quieres saber lo que pasó? Mira hasta el final y no te pierdas esta historia llena de emociones y giros inesperados. Cuéntanos desde dónde nos ves y no olvides suscribirte para más historias emocionantes como esta. A veces, el cuerpo sabe antes que el corazón. Camila lo había sentido desde hacía semanas, tal vez meses. No era el perfume distinto en su camisa, ni los mensajes que Álvaro respondía con el teléfono inclinado. Era otra cosa. Era esa forma incómoda en la que él bajaba la mirada cuando ella hablaba de futuro, la manera en que sus besos se volvieron aire, la ausencia de pequeños gestos que antes hablaban por sí solos. No es que ella quisiera espiar o sospechar, pero había un instinto quemándole por dentro, uno que muchas mujeres aprenden a ignorar por miedo a tener razón. Camila no podía más. Y esa tarde decidió que, pasara lo que pasara, ya no quería vivir en la duda. Subió las escaleras del edificio como si cada paso pesara una tonelada. El ascensor estaba apagado a esa hora. Llevaba las manos temblorosas y el corazón apretado. Sabía que era un límite del cual no se volvía. Pero también sabía que una mujer fuerte no es la que aguanta, sino la que decide dejar de fingir que todo está bien. Empujó la puerta de la oficina con una copia de las llaves que guardaba para emergencias. No prendió luz. No hizo ruido. Se quedó de pie unos segundos, respirando ese olor familiar a madera, café viejo y tinta de planos. Álvaro era arquitecto, meticuloso, detallista, con su trabajo. Con ella, últimamente, solo era descuido. Escuchó voces. Primero pensó que era la radio. Luego, el sonido fue claro. No venía de un teléfono. Eran dos personas conversando en la sala de juntas, la que quedaba detrás del panel de vidrio esmerilado. Camila no sabía qué hacer. El impulso la hizo esconderse en el armario de archivo, justo al lado de la puerta de esa sala. Entró en silencio, como quien cruza una línea invisible hacia el infierno de las certezas. Cerró la puerta desde dentro y contuvo la respiración. Podía oírlos con claridad, pero lo que escuchó no fue lo que esperaba. No eran susurros de amantes, ni palabras ardientes. Era otra cosa, algo aún más desgarrador. Ella no puede saber la verdad. Nunca, dijo una voz femenina, firme, cortante. Era Lorena. Su tono no era el de una mujer enamorada. Era el de alguien que tenía el poder de destruir. Lo sé, respondió Álvaro, en voz baja, como si masticara cada sílaba con culpa. Pero si se entera, no solo me pierde a mí, se cae todo. Entonces controla tus gestos. Ella ya sospecha, y si escarba más, va a encontrar el contrato. Camila tragó en seco. ¿Qué contrato? ¿De qué estaban hablando? La cabeza le daba vueltas. No entendía, pero lo que sentía era peor que cualquier suposición. Era traición, disfrazada de conspiración. El aire del armario comenzó a oler a encierro y a verdad. A ese tipo de verdad que nadie quiere conocer. Camila se aferró a las paredes internas como si eso pudiera sostenerla. ¿Un contrato? ¿Mentiras? ¿Una verdad escondida? Había entrado en ese lugar para sacarse una duda, y había salido con 1000 más. Porque lo que escuchó no era una infidelidad física. Era un acuerdo, un pacto, un complot donde ella era la pieza ciega. El silencio de Álvaro dolía más que si la hubiese engañado con 1000 mujeres. Porque era un silencio que planificaba, que encubría, que destrozaba sin gritar. Camila salió del armario en cuanto las voces se apagaron. Esperó. No sabía cuánto tiempo había pasado. El cuerpo le dolía de estar encogido. Su rostro tenía lágrimas sin permiso. Caminó hacia la sala de juntas cuando ya no había nadie. El ambiente aún estaba cargado, como si las paredes retuvieran las palabras que la habían destrozado. Se sentó en la silla de Álvaro. Ahí, frente a la mesa, respiró hondo. No lloró más. No gritó. Algo dentro de ella había cambiado. La herida todavía estaba abierta, pero nacía también una fuerza nueva. Una furia silenciosa, digna.
Una versión superadora de sí misma. Al llegar a casa, Camila no preguntó nada. Observó a Álvaro con calma. Él intentó sonreír. ¿Todo bien?, preguntó con ese tono tibio de quien ya no ama pero tampoco quiere discutir. Sí, respondió ella, midiendo cada letra. Todo está por mejorar. Y lo decía en serio, pero no en el sentido que él creía. Camila no iba a enfrentar esta traición llorando en un rincón. No era una víctima de novela. Era una mujer real. Y las mujeres reales no se rompen, se transforman. Él aún no lo sabía, pero había perdido a su mejor aliada. Y eso, más temprano que tarde, lo dejaría en ruinas. Al día siguiente, Camila despertó temprano. Miró a Álvaro dormido, como si observara a un extraño. Algo dentro de ella pedía justicia. No venganza cruel, sino exposición. Porque a veces, cuando el daño es tan grande, uno no quiere gritarlo. Quiere que el mundo lo vea, lo entienda, lo sienta. Tomó café en silencio, planeando. No sabía cómo, ni cuándo, pero sí sabía que lo iba a hacer. Lo emocionante no era descubrir la verdad. Lo emocionante iba a ser lo que vendría después. Lo que haría con ella. Iba a ser elegante. Iba a ser implacable. En el trabajo, todo era máscaras. Lorena la saludó como siempre, con su sonrisa plástica. Álvaro fingía estar concentrado en planos, pero su mirada traicionaba incomodidad. Camila ya no era la misma. Ahora, cada palabra suya era un cálculo. Cada gesto, una jugada. No confiaba en nadie. Tampoco quería confrontarlos todavía. Necesitaba pruebas, detalles. Y sobre todo, necesitaba entender qué verdad tan grave estaban dispuestos a esconder con tanto empeño. Porque si estaban dispuestos a mentirle así, es porque lo que ocultaban era más grande que una simple aventura. Esa tarde, Camila se sentó en su escritorio y comenzó a revisar antiguos contratos, archivos, correos. Sabía que ahí debía estar la pista, lo que la conectaba con esa conversación. ¿Qué contrato mencionaban? ¿Qué papel tenía ella en todo esto? La palabra testigo resonaba en su cabeza como un eco. Porque si ella era la testigo de algo, era hora de despertar. De ver con los propios ojos lo que otros se habían esforzado en ocultarle. Y mientras el reloj corría, algo dentro de ella también comenzaba a correr. La cuenta regresiva para el día en que todo saldría a la luz. No tenía miedo. Tenía hambre de verdad. Y aunque doliera, prefería el golpe seco de la realidad que la agonía de una mentira bien maquillada. El amor, cuando es real, no necesita contratos. No teme la verdad. Y Álvaro, él había firmado su propia sentencia en el momento en que decidió ocultar a su esposa un pacto que, al parecer, afectaba directamente su vida. Camila, sin decirlo en voz alta, se prometió algo. Esta historia no terminaría con ella rota. No, esta sería una historia superadora, de las que se cuentan con la frente en alto y las manos limpias. Camila despertó con una calma forzada. Álvaro ya había salido. Su lado de la cama aún conservaba el calor del cuerpo, pero no el del alma. Era extraño, pensó, cómo dos personas podían dormir en la misma cama y habitar realidades completamente distintas. El café no tenía sabor, las noticias en la televisión sonaban lejanas, y hasta el canto de los pájaros le parecía una burla. Pero no era tristeza lo que la invadía, era una determinación que nacía del fondo del pecho. Iba a descubrir la verdad, sin llantos ni escenas. Si habían jugado con ella, si había sido víctima de una traición silenciosa, lo sabrían, pero a su tiempo. Por ahora, le tocaba observar. Y nadie observaba mejor que una mujer herida. En la oficina, todo parecía normal. Demasiado normal. Lorena la saludó con una sonrisa más pronunciada de lo habitual. De esas sonrisas que no tocan los ojos. Álvaro ni siquiera la miró, absorto en planos que probablemente no entendía. Camila supo en ese instante que la verdad estaba a la vuelta de la esquina. Solo hacía falta abrir la puerta correcta. Pero había que jugar bien. No podía precipitarse. Disimuló, se mantuvo serena, como si nada hubiese pasado. Sonrió, trabajó, habló con los empleados como siempre. Solo que ahora, cada palabra suya tenía un propósito. Cada paso era parte de un camino que se volvería emocionante por la forma en que lo iba a recorrer. Ese mismo día, cuando Lorena salió a una reunión externa, Camila aprovechó para entrar discretamente a la oficina de Álvaro. Nadie la detuvo. Todos estaban acostumbrados a verla ahí. Lo que no sabían era que esa vez no venía a besar ni a acompañar, sino a husmear. Encendió su ordenador,
accedió a los correos. Nada extraño en los últimos días. Todo limpio. Demasiado limpio. Fue entonces cuando recordó la carpeta de archivos antiguos que Álvaro solía mantener por seguridad. Ahí estaba, oculta entre presupuestos obsoletos y contratos vencidos. Una serie de correos con remitentes recortados, textos incompletos, y un nombre que la hizo detenerse en seco: Martina López. El corazón le dio un vuelco. Martina era su hermana, pero hacía años que no se hablaban. Un conflicto familiar no resuelto, una discusión absurda que se volvió permanente. No había reconciliación, ni siquiera un intento. Pero verla implicada en esa maraña de secretos, eso dolía distinto. ¿Qué hacía su nombre entre los correos de Álvaro? ¿Qué tenían en común después de tanto tiempo de distancia? Camila se sentó lentamente, como si el peso de esa revelación la empujara hacia el suelo. Revisó el contenido. Eran mensajes incompletos, pero claramente personales. No hablaban de trabajo, no hablaban de ella. Hablaban de un contrato viejo y de una decisión que nunca debió tomarse. Volvió a casa sin decir nada. Álvaro ya estaba allí, viendo una serie como si el mundo no se le cayera a pedazos. Camila lo observó desde la puerta del comedor, preguntándose si alguna vez lo había conocido realmente. ¡Qué ironía! Había construido una vida con él, una empresa, sueños, y ahora no podía ni mirarlo sin sentir una mezcla entre desprecio y compasión. Decidió llamarla. Tomó el teléfono, marcó el número de Martina. Cada tono era un latido más fuerte, hasta que ella atendió. «Hola, Martina, soy yo. Camila». Silencio, largo, asfixiante. «No me llames más», fue todo lo que dijo antes de cortar. Las lágrimas no salieron. A esas alturas, Camila ya no lloraba. Procesaba, porque eso era lo que tenía que hacer. Juntar piezas. Convertir el dolor en estrategia. Sabía que había algo profundo ahí. Martina no cortaría así si no hubiera algo grande escondido. Algo que le pesaba. Y si tenía miedo, era porque Camila estaba cerca de descubrirlo. Se sentó en el borde de la cama, respiró hondo, y se prometió a sí misma que no dejaría a ese hilo suelto. Si su hermana estaba involucrada, lo sabría. Y si había sido parte de esa traición emocional, no habría misericordia. Al día siguiente, decidió actuar con elegancia. Nada de impulsos, nada de confrontaciones inútiles. Le pidió a Estela, la asistente más antigua de la empresa, que le imprimiera copias de contratos viejos para reordenar el archivo. Una excusa sencilla, creíble. Estela no dudó. Camila pasó la mañana revisando documento por documento, línea por línea. Buscaba algo. No sabía qué, pero cuando una mujer sigue su intuición, incluso sin saber qué espera encontrar, siempre termina hallando lo que otros intentaron esconder. Y ahí estaba otra vez ese nombre, Martina. Esta vez no en un correo, sino en un contrato. Los papeles decían poco, pero insinuaban mucho. Era un documento no firmado, fechado hace más de 8 años. Mencionaba una participación societaria, una cesión de derechos. El destinatario, Camila. ¿Por qué nunca había visto ese papel antes? ¿Por qué no sabía de su existencia? ¿Por qué su hermana estaba como remitente en algo que jamás llegó a sus manos? Las preguntas se amontonaban como piedras en el pecho. Todo esto tenía que ver con la empresa, con su lugar dentro de ella, y quizá con una verdad más devastadora que una infidelidad común, el hecho de que la hubiesen borrado de su propia historia. Almorzó sola ese día. Ni Álvaro ni Lorena estaban en la oficina. Mejor, necesitaba pensar. Recordó escenas de su infancia con Martina, las complicidades, las confesiones. Y luego, la distancia, la pelea, la ruptura. ¿Acaso esa discusión de años atrás había sido parte de algo más? ¿Había sido manipulada? Empezó a dudar de todo, de cada palabra, de cada gesto. Lo más desgarrador no era que su marido pudiera haberla traicionado, sino que su propia hermana tal vez también lo había hecho. Y eso no era fácil de digerir. Una cosa es enfrentar a un extraño. Otra, descubrir que tu sangre puede herirte con más precisión. Por la noche, Camila abrió una vieja caja donde guardaba cartas, fotos y recuerdos familiares. No buscaba nada en particular, pero tenía la esperanza de encontrar una señal. Algo que le explicara cómo había llegado hasta ese punto. Encontró una postal sin remitente, firmada con una M. Decía: a veces, lo que uno hace por proteger, termina destruyendo igual. La letra era de Martina. No tenía fecha, no tenía contexto.
pero se sentía como una confesión lanzada al viento, esperando ser entendida algún día. Y ese día parecía haber llegado. Volvió a su escritorio y anotó en una libreta todos los nombres, fechas y detalles que había recopilado, como si armara un caso, una novela, un rompecabezas. No por venganza, no todavía, sino porque necesitaba reconstruirse desde la verdad. Lo emocionante de este proceso no era solo descubrir lo que otros le ocultaban. Era, sobre todo, descubrirse a sí misma. Una versión de Camila más fuerte, más despierta, más superadora de lo que ella misma imaginaba. Porque cuando la vida te rompe, tienes dos opciones: arrastrarte entre los vidrios o usarlos para construir un espejo nuevo, donde verte sin miedo. Y ese nuevo espejo apenas comenzaba a revelarse. El sonido del timbre rompió el aire como un disparo. Martina abrió la puerta con expresión entre el fastidio y la sorpresa. Llevaba una bata vieja, el cabello recogido con descuido y los ojos hinchados de alguien que ya no duerme bien. No hubo abrazos, no hubo palabras de bienvenida, solo una mirada cargada de años sin hablar. Camila se quedó de pie, respirando hondo, tragándose todo el orgullo, todo el dolor. Había prometido no volver a buscarla jamás, pero esa promesa había sido enterrada por la necesidad de respuestas. Martina la miró unos segundos en silencio y luego, sin decir nada, se hizo a un lado para que entrara. El departamento era pequeño y sombrío, una mezcla de encierro y nostalgia. Camila lo recorrió con los ojos, recordando cuánto había cambiado su hermana. O tal vez era ella quien había cambiado. Se sentaron frente a frente, como dos desconocidas que intentan leer un idioma olvidado. ¿Qué haces aquí?, preguntó Martina, sin rodeos. Encontré tu nombre en correos de Álvaro, en un contrato viejo. Necesito que me digas la verdad. Martina apartó la mirada. No tienes idea de lo que estás removiendo, Camila. Entonces dime. No puedo. No puedes, o no quieres. El silencio que siguió fue largo y punzante, como esos que tienen forma de herida abierta. Martina caminó hacia la cocina, pero no ofreció café. Solo se apoyó en la mesada con las manos temblorosas. Camila, desde el sofá, sintió que estaba a punto de destapar algo podrido. Algo que había estado guardado durante años, fermentando en secretos. Estás involucrada en algo. Lo sé. No me mientas. Yo no te mentí, espetó Martina, girando de golpe. Solo me quedé callada. Y eso es peor. A veces uno guarda silencio para proteger, pero se termina convirtiendo en cómplice. ¿De qué fuiste cómplice, Martina? Martina bajó la cabeza. En sus ojos había un peso que no se veía en palabras. No deberías haberte casado con él, susurró. Camila sintió que se le helaba la espalda. No por la frase en sí, sino por todo lo que implicaba. ¿Qué sabía Martina que ella no? ¿Desde cuándo lo sabía? ¿Qué tipo de alianza había entre su hermana y su marido? La traición ya no era solo conyugal. Era familiar. Era profunda. Dolía distinto. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó con la voz rota. Porque tenías que vivirlo tú. Porque si te lo decía, no me ibas a creer. Camila se levantó de golpe. Sus piernas temblaban, pero su rabia la sostenía. No es tu deber decidir lo que yo debía vivir. Eras mi hermana, maldita sea. Martina se acercó, quiso tocarle el brazo, pero ella se apartó. No me toques. No después de todo. Camila, Álvaro no es el hombre que tú crees. Nunca lo fue. Entonces, ¿por qué me dejaste caer en su trampa? Porque yo también lo creí, una vez. La frase quedó flotando, cargada de implicaciones que ninguna se atrevía a nombrar. Camila paseó la mirada por la sala, como buscando una señal, y la encontró. Una foto, antigua, enmarcada en un portarretratos olvidado en una estantería. Se acercó y la tomó con manos frías. En la imagen, Álvaro, Martina y Lorena, juntos, sonrientes, con copas en la mano. ¿Qué es esto? Martina palideció. Es de una cena, hace años. Antes de que yo empezara con él, ¿verdad? Martina no respondió. Responde. Sí, fue antes. Camila sintió que el piso se le movía bajo los pies. La traición no siempre es una puñalada limpia. A veces es un goteo, un veneno lento que se mezcla con el cariño hasta deformarlo. Camila entendió que todo había empezado mucho antes de lo que imaginaba, que había una historia previa a la suya, que su relación con Álvaro no fue casualidad, sino tal vez parte de una trama mayor. Y eso era más emocionante y devastador que cualquier sospecha de infidelidad.
porque lo que estaba en juego no era solo el amor. Era la identidad, la narrativa de su vida, el saber que quizás había sido usada desde el principio. Martina le pidió que se fuera, no con gritos, sino con un susurro quebrado. Camila, te juro que pensé que estaba haciendo lo correcto. ¿Lo correcto para quién? ¿Para ti? ¿Para él? Para todas. Pues te equivocaste. Camila dejó la foto sobre la mesa, giró sin mirar atrás y salió. Cerró la puerta con más rabia que dolor. O quizás ya no podía distinguirlos. Bajó las escaleras sin saber a dónde ir, pero con una cosa clara: esa imagen, ese momento congelado, era la prueba de que había algo más. Y ella iba a descubrirlo. Esa noche no durmió. Solo miraba el techo con los ojos abiertos como platos, repasando cada palabra, cada gesto de Martina. No le cabía en la cabeza que su hermana, su sangre, se hubiera involucrado en algo tan turbio. Amor antiguo, negocios, una traición entre mujeres. Todo era posible, y lo peor era saber que, tal vez, estaba sola en este viaje. Pero también sabía algo más. Si había llegado hasta ahí, era porque podía llegar al final. Ya no se trataba solo de una venganza. Se trataba de hacer justicia con su propia historia, de reescribirla, de convertir esta humillación en un capítulo superador. A la mañana siguiente, Camila se miró al espejo y no se reconoció, pero en el buen sentido. Había dejado de ser la esposa complaciente. Había dejado de ser la hermana sumisa. Lo que veía ahora era una mujer que despertaba, que renacía, y que ya no tenía miedo. No de la verdad, no del pasado, y mucho menos del futuro. El lunes amaneció gris, como si el clima supiera que algo estaba a punto de explotar. Camila se vistió con una camisa blanca impecable, pantalón negro y el cabello recogido en un moño firme. Su rostro era una máscara de calma, pero por dentro era un incendio contenido. Al llegar a la oficina, saludó como siempre, revisó el correo, conversó con Estela sobre pendientes. Todo parecía igual, pero no lo era. Ya no era la misma Camila. La herida se había convertido en escudo, la rabia en estrategia y la duda en certeza. No venía a buscar explicaciones, venía a buscar justicia. Lorena entró al despacho a media mañana, envuelta en ese perfume dulce que a Camila siempre le había resultado sospechoso. La miró con esa sonrisa diplomática que usaba con todos. ¿Cómo estás, Cami? Hace días que no hablamos, dijo con un tono meloso. Estoy bien, Lorena. A veces, el silencio es más barullento que 1000 palabras, respondió ella, con una serenidad afilada. Lorena entrecerró los ojos por una fracción de segundo. Se quedó en silencio. ¿Te pasa algo? No. ¿Por qué habría de pasarme algo? Silencio. Un intercambio sin palabras. El aire se volvió tenso. Camila había hecho su primer movimiento. Aquel día no comió con el equipo. Aprovechó el mediodía para regresar a casa. Necesitaba buscar algo que desde hacía tiempo permanecía olvidado. El viejo cofre de madera que Álvaro usaba para guardar documentos importantes. Había sido un regalo de boda de su tío abogado. Un gesto simbólico, para guardar todo lo que sea valioso, les había dicho. Ironías de la vida. Lo encontró en la parte más alta del armario, cubierto de polvo, con la cerradura oxidada. La forzó. Abrió. Dentro, papeles doblados, certificados viejos, recibos, y un sobrecolor crema, grueso, sin remitente, con su nombre escrito a mano, Camila López. Sus dedos temblaban. El sobre parecía arder. Lo abrió despacio. Dentro había un contrato. Viejo, nunca firmado. Un documento de cesión de participación accionaria. Ella figuraba como futura socia con un porcentaje igual al de Álvaro. Una cláusula decía que, en caso de matrimonio, la sociedad sería compartida. Pero el contrato no estaba completo. Le faltaban firmas. Excepto una, la del testigo. Martina López. El corazón de Camila se apretó. El aire se hizo más denso. ¿Qué hacía su hermana firmando un documento que ella misma jamás había visto? Releyó cada línea. Cada palabra parecía tener el peso de una década. Ese contrato era la prueba de que algo le fue ocultado desde el principio. No solo no lo firmó, nunca le fue presentado. ¿Cómo era posible? ¿Cómo pudieron hacerle eso? ¿Quién archivó su participación? ¿Quién decidió que no debía enterarse? Su mente empezó a unir piezas. Martina y Álvaro, su vieja relación. Esa foto, ese silencio culpable. Lorena y sus palabras veladas. Todo encajaba,
aunque aún faltaban detalles. Pero una cosa era clara, ella había sido excluida, borrada, silenciada, y eso era algo que no iba a permitir más. Volvió a la oficina con el documento guardado en su bolso. Lorena la miró de reojo. Álvaro ni siquiera alzó la cabeza. «Llegaste tarde», murmuró él. «Me tomé el tiempo necesario», respondió Camila con una sonrisa gélida. Tenía ganas de gritarle todo, de poner el contrato sobre la mesa y exigir explicaciones. Pero no todavía. Sabía que para ganar esta guerra, debía mantener la cabeza fría. Había aprendido que los gritos desgastan, pero la estrategia destruye. Así que se sentó, abrió su computadora y siguió trabajando. Como si nada, como si no estuviera a punto de cambiarlo todo. Esa noche, en casa, el ambiente era espeso. Álvaro intentó acercarse. Le preguntó si quería cenar algo especial. Camila solo dijo que no tenía hambre, pero por dentro, tenía un apetito feroz de verdad, de justicia, de redención. Mientras él hablaba de banalidades, ella observaba su rostro, recordando cada palabra escuchada desde el armario, cada rastro de traición dibujado en sus gestos. Lo más difícil de la traición no es descubrirla, es seguir respirando al lado del traidor, fingiendo que no sabes nada, cuando en realidad lo sabes todo. Camila tragó saliva y se prometió algo. Pronto, todo eso terminaría. En la madrugada, no pudo dormir. Se levantó y fue al estudio. Sacó el contrato una vez más. Lo extendió sobre la mesa y lo observó como si se tratara de un cadáver al que había que hacer la autopsia. ¿Qué más escondía ese papel? ¿Por qué fue ocultado? ¿Qué pretendía Álvaro al enterrarlo en un cofre? Más allá de lo legal, era lo simbólico lo que más dolía. No era solo dinero. Era su lugar, su derecho, su voz. Y se la habían quitado sin preguntar. Un robo emocional que ninguna ley castigaba, pero que ella estaba dispuesta a enmendar. Camila comenzó a redactar una lista de preguntas, no para hacerlas en voz alta, sino para tener claro qué debía buscar. ¿Quién tomó la decisión de excluirla del contrato? ¿Por qué Martina aceptó firmar algo que implicaba silenciarla? ¿Lorena estaba implicada desde el principio o se sumó después? Y la más grande de todas, ¿por qué nadie confió en ella? En ese momento, no pensaba en destruir a nadie. Solo quería saber por qué. Que tan poca cosa la habían hecho sentir para que creyeran que podían dejarla afuera de su propia vida. Eso era más cruel que cualquier infidelidad. Y sin embargo, lo que aún no sabía, era que esa traición tenía raíces mucho más profundas. Que el contrato era apenas la punta del iceberg. Que había alianzas selladas a sus espaldas, promesas hechas en su nombre sin su consentimiento. Camila aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir algo que cambiaría por completo su percepción de todos, incluso de sí misma, porque cuando uno empieza a mirar el pasado con otros ojos, se da cuenta de que nada fue casualidad, ni el amor, ni el dolor, ni siquiera los silencios. Estaba cansada de callar, pero también entendía que aún no era el momento de hablar. Para eso necesitaba más pruebas, más piezas, pero ya estaba en marcha. El reloj había comenzado su cuenta regresiva. Y esta vez, Camila no iba a perdonar con una lágrima ni olvidar con un beso. Esta vez, el final sería diferente. Porque una mujer superadora no es la que sobrevive, es la que transforma el daño en poder. Y ella lo haría, con cabeza fría, pero corazón encendido. Porque aunque no lo mostrara, por dentro, ya había empezado la guerra. ¿Y tú? ¿Perdonarías a tu hermana si descubrieras que ocultó algo que podría haberte salvado de una gran humillación? La mañana empezó con una tensión sutil, como esas tormentas que no se anuncian con truenos pero cargan el aire con electricidad. Camila llegó temprano a la oficina, más por necesidad que por obligación. Ya no trabajaba por metas ni proyectos, ahora trabajaba por respuestas. Y cada paso que daba era un movimiento en una partida que solo ella sabía que se estaba jugando. Saludó a todos con amabilidad, pero sin detenerse. Sabía que ese día necesitaba otra pieza. Una más, un fragmento del pasado que validara lo que su corazón ya gritaba, que todo había sido una gran traición cuidadosamente disfrazada de amor y familia. Decidió buscar al viejo fotógrafo de la empresa, Julián Ortega. Había sido el encargado de cubrir todos los eventos importantes de la firma durante sus primeros años. Ahora estaba jubilado, pero conservaba sus archivos con la dedicación de un coleccionista. Camila lo llamó. Le explicó que necesitaba recuperar unas fotos antiguas de un evento específico, sin dar muchos detalles. Julián, amable como siempre,
accedió de inmediato. Ven cuando quieras. Mi estudio sigue en el mismo lugar. Hoy mismo, respondió ella sin dudar. El corazón le latía con fuerza. Tenía la intuición de que lo que estaba por ver podía cambiarlo todo. El estudio de Julián era un pequeño refugio de otro tiempo. Paredes llenas de retratos, cámaras analógicas, olor a químicos viejos y café recién hecho. Camila fue recibida con un abrazo cálido. Siempre fuiste mi favorita para fotografiar. Tú y Martina, cuando venían juntas, dijo con nostalgia. Camila sonrió con tristeza. ¿Tienes las fotos de la cena de aniversario de la empresa? ¿Hace unos 8 años? Creo que fue en noviembre. Claro, claro. Dame un minuto. Mientras él buscaba, Camila recorrió las paredes. Las imágenes le hablaban. Gente riendo, brindando, posando. Historias congeladas en papel brillante. Y entonces, Julián volvió con un sobre. Aquí están todas las tomas de esa noche, dijo, entregándole el sobre con cuidado. No están editadas. Algunas son bastante espontáneas. Camila le agradeció y se fue directamente a su auto. No podía esperar. Sentada frente al volante, comenzó a sacar las fotos una por una. La primera mostraba a Lorena hablando con los socios. La segunda, a Álvaro brindando. La tercera, su mundo se detuvo. Martina, con los ojos llorosos, en brazos de Lorena, y Álvaro de pie detrás de ellas, mirando hacia otro lado. Camila apretó los labios. Algo dentro de ella se rompió, otra vez. Las fotos siguientes fueron una tormenta emocional. Allí estaba su hermana, vulnerable, en una noche que Camila ni siquiera recordaba haber estado presente. O eso pensaba, hasta que una imagen le provocó un nudo en el estómago. Ella, Camila, de fondo, sentada en una mesa alejada, hablando con un cliente. No sabía que esa escena ocurría a metros de ella. Estuvo ahí, y no vio nada. El dolor de esa revelación fue devastador. El auto parecía una cápsula de oxígeno a punto de estallar. Camila cerró los ojos y apoyó la cabeza contra el volante. ¿Cómo pudo haber estado tan cerca y tan lejos al mismo tiempo? La traición duele, pero la omisión duele más. ¿Qué se le dijo esa noche a Martina? ¿Por qué lloraba? ¿Por qué Lorena la consolaba y Álvaro se alejaba? ¿Qué vínculo los unía? La foto lo mostraba todo, menos lo que realmente importaba, la historia detrás. Y esa historia, Camila estaba decidida a reconstruirla, porque ya no podía confiar ni en sus propios recuerdos. Guardó las fotos en su bolso como si fuesen evidencias de un crimen emocional. Volvió a la oficina, pero no subió directamente. Se quedó en el coche, mirando su reflejo en el retrovisor. Ya no era la misma mujer que hacía semanas confiaba ciegamente. Era otra, más despierta, más alerta, más superadora, consciente de que lo emocionante de este proceso no era solo descubrir secretos, sino descubrirse a sí misma en medio del caos. No se trataba de derrumbarse, se trataba de reconstruirse, y para eso necesitaba seguir escarbando. Cuando subió, Estela le avisó que Álvaro estaba en una reunión externa. Bien, aprovechó para entrar en su oficina y revisar la caja fuerte. El código era el cumpleaños de su primer perro. Detalles que uno guarda sin saber por qué. Dentro, encontró lo mismo de siempre, excepto una pequeña libreta negra, vieja, con la tapa gastada. No era de Álvaro, era de Martina. La reconoció al instante. Al abrirla, encontró frases sueltas, reflexiones, fragmentos de pensamientos que hablaban de culpa, de decisiones erradas, de caminos torcidos por buenas intenciones. La mentira más dura es la que se cuenta para proteger, decía una página. Camila cerró la libreta y respiró hondo. Estaba claro que Martina había intentado justificar lo injustificable. Y lo peor de todo era que, en algún momento, ella misma había sido parte de ese mundo donde las decisiones se tomaban por otros, sin preguntar. Había vivido engañada, pero no por ingenua, sino por confiar. Y eso no se perdona fácilmente. En especial cuando quienes te traicionan no son enemigos, sino las personas que alguna vez juraron cuidarte. En ese momento, Camila entendió que no bastaba con saber. Tenía que actuar, pero aún no era el momento. Faltaba una pieza más. Esa noche, cenaron en silencio. Álvaro, como si nada, habló de un nuevo proyecto, de un posible viaje a Monterrey. Camila solo asentía, ni una palabra de más. Su corazón estaba blindado. La herida era profunda, sí, pero también era una fuente de energía. Una mujer que sabe lo que vale, no necesita gritarlo.
Solo espera el momento oportuno para demostrarlo. Y ella lo haría. No con escándalos. No con venganza barata. Sino con inteligencia. Con contundencia. Porque la caída de Álvaro no sería privada. Sería pública. Justa. Irrefutable. Mientras lavaba los platos, sola, miró por la ventana de la cocina. La ciudad dormía. Ella no. En su mente, ya escribía el próximo paso. Sabía que había más secretos esperando. Que Lorena no era solo una pieza más, sino probablemente el engranaje principal. Y que Álvaro, cobarde como era, había permitido que el pasado marcara su presente. Pero Camila, ella no era de las que permiten que el pasado la detenga. Era de las que lo enfrentan de frente. Lo decodifican, y luego lo utilizan para avanzar. La mente humana es un archivo misterioso. Guarda imágenes borrosas, emociones encapsuladas, escenas sin cerrar. A veces basta un detonante, una palabra, una foto, para que esos recuerdos se deslicen como agua de represa rota. Eso le pasó a Camila en la ducha esa mañana. Estaba enjabonándose el cabello cuando, de repente, una imagen apareció. Ella en una habitación blanca, con olor a alcohol y desinfectante. Su madre al borde de la cama, llorando en silencio. Álvaro, hablando con un médico. ¿Qué fue eso? Se sostuvo del borde de la bañera, temblando. No recordaba bien, pero sabía que había estado hospitalizada. Lo había olvidado, o más bien, lo habían hecho olvidar. Durante años, Álvaro le había dicho que aquello había sido un simple cuadro de estrés. Algo leve, sin importancia. Te sobrecargaste, nada más, le decía. Pero ahora, al rememorar ese pasaje, Camila comprendió que había sido más grave. Se vistió con rapidez. Algo dentro de ella pedía respuestas. Ya no podía confiar en su memoria. Necesitaba hechos. Por eso, camino a la oficina, desvió su rumbo y se dirigió al hospital donde creía haber estado internada. Al llegar, pidió su historial médico. Los trámites fueron lentos, burocráticos, pero finalmente tuvo en sus manos el expediente. Al leerlo, las manos le sudaban. Diagnóstico: cuadro de ansiedad severa, con síntomas disociativos. Lo leyó 3 veces. ¿Síntomas disociativos? ¿Qué significaba eso? El informe hablaba de episodios de pérdida de memoria, de aislamiento emocional, de necesidad de reposo prolongado. No era leve. Había sido una crisis real, grave, y Álvaro se lo había ocultado. ¿Por qué? ¿Qué pasó en ese tiempo que él no quería que ella recordara? ¿Y por qué Martina figuraba como contacto alternativo en la ficha? El corazón de Camila se aceleró. Todo apuntaba a ese periodo como un punto de quiebre, una etapa donde su voluntad había sido suplantada por decisiones ajenas. Volvió a la oficina con la carpeta apretada contra el pecho. Estela la vio llegar pálida. ¿Estás bien, Cami? Necesito hablar contigo, dijo sin rodeos. La llevó a una sala privada y cerró la puerta. Estela era de las pocas personas que aún le inspiraban algo de confianza. ¿Recuerdas cuando estuve ausente? ¿Hace años? Cuando dicen que me dio una crisis. Estela asintió. Fue una época rara. Nadie nos decía nada. Solo sabíamos que estabas mal y que Álvaro venía todos los días a la empresa como si nada. ¿Él estuvo con Martina en ese tiempo? El silencio fue respuesta suficiente. No puedo decirte todo, porque tampoco lo sé, agregó Estela con pesar, pero sí recuerdo algo. Martina venía con frecuencia. Hablaba mucho con Lorena. A veces incluso se quedaban solas en la oficina de Álvaro. ¿Solas? Sí. Y discutían. Varias veces. Camila sintió que una sombra le pasaba por la espalda. Las piezas comenzaban a encajar. Su ausencia, la supuesta enfermedad, la participación de Martina, las visitas de Lorena. Había algo grande ahí. Algo que alguien, o todos, se habían empeñado en borrar. El agujero en la memoria no era casual. Había sido funcional. Útil para quienes necesitaban que Camila no supiera demasiado. Pero ahora ella estaba despierta. Estela, con los ojos llenos de vergüenza ajena, sacó un sobre de su bolso. Guardé esto durante años. No sabía si darte o no, pero después de verte así, creo que ya es momento. Camila lo tomó con manos heladas. Dentro, una carta, papel doblado, escritura conocida. Era de Martina. Camila, si algún día lees esto, quiero que sepas que lo que hicimos fue para protegerte. No sabíamos cómo ibas a reaccionar. No fue fácil para mí, tampoco para Álvaro. Solo espero que algún día puedas perdonarnos. Yo también sufrí.
Mucho. Camila sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Leyó y releyó cada línea. No decía mucho, pero decía todo. Había habido una decisión colectiva, una traición compartida. Lorena, Martina, Álvaro, todos habían participado de un pacto de silencio, en nombre del cuidado, en nombre del amor. Pero eso no era protección, era manipulación, era violencia disfrazada. ¿Quiénes se creían para decidir por ella? ¿Quiénes se creían para borrarla de su propia historia bajo la excusa de protegerla? El dolor era agudo, pero la claridad era mayor. Camila entendía ahora que había perdido años de su vida creyendo que todo estaba bien, mientras detrás se tejía una red de mentiras disfrazadas de buenas intenciones. Esa noche, se encerró en su estudio. Abrió todas las carpetas. Sacó las fotos, el contrato, la carta de Martina, el expediente médico. Todo estaba sobre la mesa, como un rompecabezas sucio, pero armado. Aún faltaban piezas, pero ya podía ver el panorama general. Álvaro había aprovechado su crisis para reorganizar la empresa, reescribir la historia y relegarla a un segundo plano. Y Martina, su hermana, en lugar de protegerla, había elegido el silencio cómodo. Una alianza invisible se había formado entre los tres, dejando a Camila como espectadora de su propia caída. Pero si algo había aprendido en este proceso, era que el dolor es combustible, y ella estaba encendida. Podía caer, sí, pero también podía levantarse. Y lo haría, ya no como la mujer herida, ahora como la mujer que entiende, que se reconstruye, que planea. Porque esta historia no tendría un final triste. Iba a ser un relato superador. Una novela emocionalmente emocionante, sí, pero también inspiradora. Y no porque el final fuera perfecto, sino porque ella lo escribiría. Con tinta firme, con voz propia. Y eso, para alguien que fue silenciada, es el acto más poderoso. Esa madrugada, no durmió. Se quedó viendo el techo, con la respiración serena, el cuerpo inmóvil y el alma despierta. Las piezas estaban puestas. Faltaban aún más pruebas, pero lo esencial ya estaba claro. El pasado había sido manipulado. Pero el futuro, ese sería solo de ella. Y ya sabía por dónde empezar. Había algo sagrado en una carta escrita a mano. Algo que ni los correos electrónicos, ni los mensajes de voz, ni los audios efímeros podían replicar. Camila sostenía aquella hoja como si fuera un fragmento arrancado del pasado. La caligrafía de Martina seguía igual, firme, ligeramente inclinada a la derecha, con ese trazo que parecía bailar entre lo que se dice y lo que se calla. Se sentó en el suelo de su estudio, rodeada de todo el archivo emocional que había acumulado en los últimos días. No sabía qué esperaba leer exactamente. Solo sabía que, como todo lo que venía descubriendo, esa carta tampoco iba a perdonarla. Camila, así comenzaba, directa, sin adornos. No sé cuándo vas a encontrar esto, ni si lo vas a leer alguna vez. Solo sé que no tuve el valor de entregártelo en persona. Me dio miedo, miedo a tu reacción, miedo a destruir lo poco que quedaba entre nosotras. Camila tragó saliva. Cada palabra le apretaba el pecho. Martina siempre había sido la valiente. ¿Por qué? Entonces, la había traicionado en silencio. Cuando tuviste esa crisis, cuando el mundo se te vino abajo, yo creí que debíamos protegerte. Pero protegerte significó esconderte cosas. Y eso no estuvo bien. La carta avanzaba con una mezcla de confesión y súplica. Martina hablaba de aquel tiempo oscuro en que Camila no distinguía los días. Del miedo a que no se recuperara. De la decisión de Álvaro de aislarla por su bien. Y ahí, entre líneas, estaba la verdad más dolorosa. El contrato había sido archivado por decisión de los tres. No queríamos que firmaras en ese estado. Pero después, ya no sabíamos cómo volver atrás. Y el silencio se volvió más cómodo que la verdad. Lo siento. Camila sintió que el aire le faltaba. El nudo a la garganta era una cuerda invisible que le apretaba la voz. Cómodo. Esa palabra le retumbaba. No hay traición más cruel que la justificada por comodidad. La carta seguía, detallando reuniones a escondidas, planes tomados en nombre de Camila sin su consentimiento. Lorena propuso congelar tu participación hasta que te recuperaras del todo. Álvaro accedió. Yo lo permití. No te defendí. No supe cómo. Y me odié por eso. Era irónico. Todos decían haber querido protegerla, pero nadie la protegió de ellos mismos. Ni de sus decisiones, ni de sus omisiones. Cada uno eligió lo más fácil. No supe cómo enfrentar tu regreso.
Ya estabas tan llena de vida otra vez, tan enfocada. Pensé que era mejor dejar las cosas así. Pensé que te haría daño removerlo todo. Camila cerró los ojos. No sabía si llorar o reír. Le habían quitado su historia, y encima la había maquillado de cuidado. La traición, entendía ahora, no siempre es fría ni calculada. A veces se comete desde el miedo, desde el amor mal entendido. Y duele igual, o más, porque no hay defensa contra quien te dice que te hizo daño para cuidarte. No puedes contraargumentar eso. Solo puedes decidir qué hacer con ese dolor. Y Camila lo sabía. No bastaba con saber la verdad. Había que actuar en consecuencia. Estaba frente a la evidencia más clara de que todo su rol en la empresa, su matrimonio, incluso su relación con su hermana, habían sido construidos sobre decisiones que la excluían. Y eso no se olvidaba con una carta. Se levantó, caminó hacia la ventana. Afuera, la ciudad seguía su curso. Gente apurada, autos, semáforos. El mundo giraba, mientras ella volvía a recomponer su historia pedazo a pedazo. Sostuvo la carta contra el pecho. No era solo un papel, era un testimonio, un espejo, una prueba. Y como tal, debía usarla con inteligencia. No iba a mostrarla aún. Tenía que organizar su siguiente paso. Aquel hallazgo no era el final. Era solo un peldaño más en esta escalera hacia la verdad. Y si algo tenía claro, era que ya no podía detenerse. Guardó la carta en una carpeta marcada pruebas. Estaba armando un archivo. No legal, aún, pero sí emocional. Cada foto, cada correo, cada firma, cada palabra escrita era una pieza que formaba la estructura oculta de su vida, la que le había negado ver. Y eso, por más emocionante que fuera de descubrir, también era agotador. Pero Camila no se rendía, porque para ella, lo superador no era simplemente levantarse del golpe. Era levantarse sabiendo exactamente quién te empujó, y mirarlo a los ojos, sin bajar la cabeza. Ese día evitó a Martina. No estaba lista para un nuevo encuentro. Necesitaba procesar. No quería gritarle. Quería entenderla. Pero también quería hacerle sentir lo que ella sintió. La soledad de ser apartada sin aviso. Lo haría a su modo. Con distancia. Con frialdad. Porque no todo se soluciona con abrazos. A veces, el único lenguaje que sana es el del límite. Y Martina, si realmente estaba arrepentida, sabría respetarlo. Por ahora, lo único que Camila necesitaba era seguir adelante, con más claridad que nunca. Por la noche, Álvaro volvió con flores. Las puso sobre la mesa con una sonrisa falsa. Pensé que te gustaría. Estás muy callada estos días. Estoy bien, respondió ella. Solo que estoy reencontrándome. Él no entendió. Nunca entendía. Y esa, pensó Camila, era otra de las razones por las que su historia iba a cambiar para siempre. Porque el silencio, a veces, es solo el preludio de algo grande. Y lo suyo apenas comenzaba. Hay silencios que acarician, y hay silencios que destruyen. Camila, sentada frente al espejo, entendía que había habitado ambos. Se miró durante varios minutos. No buscaba belleza, buscaba señales. Quería saber si en sus ojos se notaba la transformación. La mujer que había aguantado, callado y confiado, ya no estaba. En su lugar, había otra, más firme, más consciente, más peligrosa. No se trataba de venganza, al menos no en el sentido tradicional. Era justicia, justicia emocional, justicia simbólica, porque el daño que le habían hecho no era visible. No sangraba, pero dolía como si la hubieran atravesado. Ese día volvió al trabajo con un objetivo claro. No más esperar, no más juntar pruebas a ciegas. Tenía lo suficiente, lo esencial, y ahora le tocaba moverse. Discretamente, pero con determinación. Lo primero que hizo fue visitar a un experto en caligrafía. Había algo que necesitaba confirmar. La firma de contrato rechazado. Esa que aparecía como si ella hubiese declinado su participación en la empresa. El perito fue directo. Esta firma fue falsificada. Claramente, Camila no reaccionó. Solo agradeció y pidió el informe por escrito. Mientras caminaba hacia el auto, el aire parecía más liviano. No por tranquilidad, sino por certeza. Con esa confirmación en la mano, supo que había llegado al punto de no retorno. A partir de ese momento, todo lo que hiciera sería para exponer. No para llorar, no para buscar perdón, sino para mostrar la verdad. Álvaro no solo la había traicionado emocionalmente, también le había robado su lugar, su voz, su historia.
Y eso no se resolvía con un lo siento. Eso se enfrentaba con altura, con elegancia, con una caída pública, sutil, pero inolvidable. Así que ideó un plan, una jugada maestra, y comenzó con una simple frase dicha frente a Estela. ¿Sabes cuándo es el cumpleaños de Álvaro? En 2 semanas, respondió ella. Perfecto. Vamos a celebrarlo en grande. La idea fue presentada al equipo como una sorpresa. Una forma de agradecer el liderazgo de Álvaro, su visión, su trayectoria. Nadie sospechó nada. Todos colaboraron. Camila supervisó cada detalle con la precisión de una cirujana emocional. El lugar, el auditorio principal de la empresa. Invitados, socios, prensa, clientes antiguos, arquitectos reconocidos, exalumnos, proveedores. Álvaro sería el centro de atención y también el epicentro de su propia caída. Camila contrató una productora para armar un video con la historia de la empresa, pero dentro del material comenzó a infiltrar verdades, fragmentos de correos, frases sacadas de contexto, capturas de pantalla, imágenes de documentos, todo colocado con sutileza, como si el video, en lugar de homenajear, fuera revelando, paso a paso, la gran mentira sobre la que se había construido esa sociedad. No sería algo explícito, no de inmediato, sería progresivo, como una grieta que comienza invisible y termina por romper la estructura entera. Era emocionante planearlo, no porque Camila disfrutara del daño, sino porque por fin estaba recuperando su lugar, su poder, y lo hacía sin ensuciarse las manos, sin necesidad de gritar, solo mostrando. Lorena fue la primera en intuir que algo no cuadraba. Cuando recibió la invitación digital, se quedó mirando el diseño por varios segundos. El eslogan del evento era, celebrar el pasado, construir el futuro. Y debajo, en letra casi imperceptible, con todas sus piezas en su sitio. Lorena empalideció. Llamó a Álvaro de inmediato. ¿Ella organizó esto? Sí. Fue idea de Camila, respondió él con orgullo estúpido. ¿No te parece extraño? No. Supongo que quiere reconciliarse. Lorena guardó silencio. Por primera vez, sintió miedo real. Ese mismo día, Lorena la interceptó en el pasillo. Camila, qué detalle lo de la fiesta. Álvaro está feliz. Me alegro, respondió ella sin levantar la mirada. ¿Estás segura de que no estás exagerando con tanto despliegue? No, creo que Álvaro merece ser visto. Lorena no dijo nada más. Solo apretó los labios. Lo supo en ese instante. Camila sabía. Y lo peor, era que no sabía cuánto sabía. Camila no compartió con nadie sus planes. Ni con Martina, ni con Estela, ni con sus viejas amigas. Era su momento, su historia, su ajuste de cuentas. El silencio que había vivido durante tanto tiempo ahora era su arma. Iba a devolverlo con la misma moneda. Solo que, en su versión, ese silencio dolería más. Porque no sería vacío. Sería revelador. Y cuando el telón se levantara, no habría forma de que nadie lo negara. Álvaro quedaría expuesto frente a todos. No como un monstruo, sino como lo que era en realidad. Un hombre pequeño, frágil, que había construido su éxito sobre la espalda de una mujer que amó mal. La noche antes del evento, Camila no durmió. Preparó su discurso. Nada dramático, nada vengativo, solo verdades, palabras medidas, pero punzantes. No quería escándalos, quería impacto. De esos que sacuden sin levantar la voz. Se probó 3 vestidos hasta decidirse por uno rojo intenso, el mismo que usó en su luna de miel. Una mujer puede renacer con el mismo vestido con el que fue feliz, si aprende a vestirse de sí misma, dijo en voz alta frente al espejo. Y sonrió, no por alegría, por liberación. Y mientras todo se alistaba, mientras los proveedores confirmaban asistencia, mientras la música y las luces se ajustaban, Álvaro seguía creyendo que todo era un homenaje. No sabía que en realidad era su sentencia. Y Camila, como arquitecta de esa escena, estaba más firme que nunca. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido el deseo de vengarte en silencio, con elegancia, y dejar que las verdades hablen por ti? Camila despertó con una calma inquietante. Era como si su cuerpo supiera que algo importante estaba por suceder, pero su alma ya estuviera lista. No había más dudas. No había marcha atrás. El evento estaba en marcha y cada detalle avanzaba como una maquinaria perfectamente calibrada. Había hecho llamadas, confirmado proveedores, revisado listas. Nadie sospechaba nada. Nadie, salvo Lorena,
que desde hacía días la observaba con la atención de quien huele el humo antes de ver el fuego. Camila, sin embargo, se mantenía serena. Estaba en su mejor momento. Y eso se notaba. Su postura, su mirada, su silencio hablaban por ella. Era la mujer que alguna vez había querido ser, pero que solo había nacido en medio de la traición. Los diseñadores llegaron temprano para probar la iluminación del escenario. Camila les indicó con exactitud cómo quería que el foco principal iluminara a Álvaro durante el momento del discurso. Nada de luz lateral, solo un haz directo sobre él, dijo, como si estuviéramos presentando una figura importante. Y lo era, pero no por las razones que todos creían. Los técnicos no entendieron el subtexto, solo obedecieron. Camila sabía que la exposición no se da solo con palabras. Se construye desde lo visual, desde lo simbólico. Y aquel foco sería la metáfora perfecta. Álvaro en el centro, sin sombras donde esconderse. El equipo audiovisual le envió la versión final del video. Camila lo revisó sola, en su oficina, a puerta cerrada. Los primeros minutos eran clásicos, imágenes de archivo, logros, anécdotas. Pero poco a poco, el tono cambiaba. Aparecían fragmentos de frases proyectadas sobre un fondo oscuro. Una captura de pantalla, una foto, una firma cuestionada, todo colocado con precisión quirúrgica. No era acusatorio, era sugerente, insinuaba, plantaba dudas. Y luego, el remate, una narración en off con la voz de una mujer anónima leyendo una frase poderosa. A veces, quien te construye también puede destruirte, si no te das cuenta a tiempo. Camila terminó de ver el video con la respiración contenida. No era venganza, era verdad, contada con elegancia, envuelta en narrativa corporativa, pero clara como el cristal. Se levantó, tomó un sorbo de agua y miró por la ventana. La ciudad seguía ahí, como siempre, y sin embargo, todo en su mundo estaba por cambiar. El evento no solo sería una oportunidad para exponer a Álvaro, sería su forma de declararse libre. Por primera vez, no necesitaba que nadie más validara su dolor. Lo emocionante de todo eso era que no esperaba aplausos. Solo silencio. Ese silencio que pesa cuando uno entiende que no hay vuelta atrás. Durante el almuerzo, se reunió con el equipo de marketing para ultimar los detalles. ¿Quieres que pongamos una frase tuya al final del video?, preguntó uno de los asistentes. Camila pensó unos segundos. No, que cada quien saque sus conclusiones. Era una decisión brillante. El vacío al final sería más elocuente que cualquier discurso. Las verdades, cuando se insinúan con inteligencia, provocan un efecto más duradero que las confesiones directas. Y ella quería que esa semilla quedara sembrada en la mente de todos los asistentes. Que esa noche no fuera solo un evento, sino el inicio de una duda que crecería en cada socio, cada colega, cada periodista. Por la tarde, pidió una reunión con el Comité de Relaciones Públicas. Fingió estar nerviosa por los detalles. No quiero que se note que soy yo quien organizó todo. Es importante que parezca una iniciativa del equipo, dijo. Y todos asintieron, encantados con su humildad. Álvaro no sospechaba nada. Estaba ocupado con una presentación externa. Camila aprovechó su ausencia para asegurarse de que el itinerario del evento ubicara su intervención justo antes del discurso de Álvaro. Quería que él subiera al escenario con la sonrisa plena y que bajara de él con el alma expuesta. Esa noche, en casa, se obligó a mirar a Álvaro con atención. No por amor, no por nostalgia, sino como quien observa un edificio antes de demolerlo. Él hablaba sobre el evento con entusiasmo. ¿Sabías que incluso invitaron a la prensa? Dicen que puede salir en la revista de arquitectura. Camila solo sonrió. Sería una gran oportunidad para que todos vean quién eres realmente. Él no notó la ironía. Camila notó mentalmente cada palabra. Quería recordar ese momento para siempre. La última cena de un hombre que no sabía que estaba por ser despojado de su armadura social. Martina la llamó entrada la noche. ¿Estás segura de esto? Más que nunca. Solo, no te conviertas en lo que odias. No, Martina. Solo me estoy convirtiendo en quien siempre fui, pero que ustedes no quisieron ver. La llamada terminó ahí. No hubo disculpas. No hubo lágrimas. Martina sabía que su papel ahora era mirar desde el público. Camila la había perdonado internamente. Pero eso no significaba olvido. Significaba distancia. Significaba aprendizaje. La traición duele, pero también enseña. Y ella había aprendido más en esas semanas que en toda su vida.
Los días previos al evento se movieron con la lentitud de una cuenta regresiva emocional. Cada correo, cada llamada, cada confirmación llegaba como un eco de lo inevitable. Camila no temía. Se sentía dueña del momento. Y aunque por dentro aún latía el dolor, también sentía una fuerza nueva, casi luminosa. Como si todo el sufrimiento la hubiese convertido en algo más completo, más profundo, más consciente. Una mujer superadora no es la que pasa por encima de los demás. Es la que pasa a través de sí misma y no se destruye en el proceso. Camila había cruzado ese umbral. El último ensayo fue perfecto. La música, las luces, las pausas. Todo estaba alineado. ¿Lista para el gran día?, preguntó Estela, sin saber del todo lo que estaba por venir. Camila asintió. Listísima. Sabía que lo que venía era irreversible, pero no le temía al cambio. Le temía más a seguir viviendo como antes. Y eso, para ella, ya no era una opción. Lorena no dormía desde hacía 3 noches. Su intuición, tan afilada como su ambición, le decía que algo no estaba bien. No tenía pruebas, pero conocía a Camila lo suficiente como para saber que esa calma que mostraba no era inocente. Había en su mirada una firmeza distinta, una paz peligrosa, y eso la inquietaba. Álvaro, por su parte, estaba encantado con la idea de la fiesta. Se probaba trajes, ensayaba palabras, revisaba viejas anécdotas para su discurso. Sonreía como un niño la víspera de Navidad. No sospechaba que, esta vez, el regalo que recibiría sería una caída elegante pero devastadora. Camila los observaba a ambos, con el temple de quien aprendió a jugar en un tablero lleno de trampas. Lorena no aguantó más. Esa mañana irrumpió en la oficina de Álvaro sin tocar la puerta. «Tenemos que hablar. Tan temprano. ¿Qué pasa? La fiesta. Hay algo raro». ¿Raro? ¿Por qué? Camila lo está organizando todo con una dedicación impresionante. «Exactamente», dijo ella, elevando la voz. ¿No ves que es demasiado perfecta? Que no ha cometido ni un solo error. ¿Y eso qué tiene de malo? Que no es normal. Camila no está agradecida. Está planificando algo. Álvaro rió con suficiencia. Te estás volviendo paranoica. Lorena sintió que sus palabras caían en saco roto. Álvaro ya estaba perdido en su propio reflejo. El éxito lo había cegado. Y eso, en parte, era su culpa. Ella había alimentado ese ego durante años. Lo había ayudado a construir su imagen de líder, de visionario, de esposo ejemplar. Había sostenido su discurso mientras tapaban contratos, manipulaban decisiones y reducían a Camila a una figura decorativa. Pero ahora, todo eso parecía tambalear, porque Camila había vuelto, no solo como esposa, sino como mujer consciente, como amenaza real. Y eso era algo que Lorena no estaba preparada para enfrentar, mucho menos sola. En un último intento desesperado, Lorena envió un mensaje a Camila. Directo: si haces esto, vas a arrepentirte. Hay cosas que es mejor no exponer. Camila lo leyó sin inmutarse. No respondió. No necesitaba hacerlo, porque ya no jugaba con las reglas de antes. El chantaje emocional ya no la tocaba. Había aprendido a diferenciar entre miedo y precaución. Y ella no sentía miedo. Sentía certeza. La traición ya no le provocaba rabia. Le provocaba claridad. Había ganado distancia. Había aprendido que no se trata de destruir al otro, sino de reconstruirse a pesar del otro. Y eso era infinitamente más poderoso. Álvaro, mientras tanto, confirmaba detalles con el equipo de comunicación. Quería que el cóctel fuera impecable, que el catering tuviera opciones gourmet, que la playlist incluyera música sofisticada. «Quiero que esta noche refleje mi legado», dijo con orgullo. Camila lo escuchó desde la puerta, como quien observa a un actor ensayando un monólogo sin saber que la obra ya fue reescrita. «Será inolvidable, Álvaro», respondió ella con una sonrisa sutil. Él se acercó para besarla en la mejilla. Camila no se movió. Lo dejó hacer, pero al girar, sus ojos no mostraban dulzura, mostraban despedida. Esa tarde, Lorena empacó algunos documentos en una carpeta. No pensaba quedarse para ver el desenlace. Aunque su nombre no figuraba en el video ni en los archivos que Camila planeaba revelar, sabía que su presencia la convertía en cómplice silenciosa. Y ella odiaba estar del lado de los perdedores. Por eso, redactó un correo de renuncia breve, sin explicaciones, y lo programó para enviarse automáticamente a las 22, justo cuando el evento estuviera en su punto más alto. Lorena no era valiente.
pero era astuta. Y si algo había aprendido de ese triángulo mal armado, era que siempre hay una salida para quien sabe huir a tiempo. Camila vio cómo Lorena se iba temprano ese día. No preguntó nada, solo anotó mentalmente su decisión. La reina abandona el castillo antes del incendio. Lógico, predecible, sin gloria, pero útil, porque la ausencia de Lorena, esa noche, hablaría más que su presencia. Sería una forma silenciosa de confirmar todo lo que estaba por revelarse. Y eso le servía mucho, porque el público no necesita pruebas directas para creer en una historia. Basta con un silencio incómodo, una silla vacía, una mirada esquiva. Camila había entendido que los símbolos, a veces, son más demoledores que los hechos. Durante los últimos minutos del día, Álvaro se paseaba por los pasillos con seguridad. Saludaba, bromeaba, incluso practicaba su saludo para cuando llegaran los invitados. «Voy a dejar huella esta noche, amor», dijo, pasándole el brazo por los hombros a Camila. «De eso no tengas duda», susurró ella. Y no mentía, porque él dejaría huella, sí, pero no como líder, no como socio, sino como el rostro detrás de una historia de silencios, ambición y traición. Una historia que estaba por contarse sin gritos, pero con todas sus consecuencias. Camila entró en el auditorio vacío minutos antes de irse. Caminó hasta el escenario. Se paró justo donde estaría de pie al día siguiente. Cerró los ojos. Imaginó el murmullo del público, las luces, la pantalla encendiéndose. Respiró hondo, no por nervios, por preparación. Todo estaba listo. Cada palabra, cada imagen, cada pausa. El guión no necesitaba ajustes, solo ejecución. Y ella lo haría con la misma elegancia con la que había sido traicionada, en silencio, pero con precisión. Porque hay formas de destruir que no dejan escombros, solo verdades flotando. Y esas verdades, una vez reveladas, ya no pueden ocultarse, solo aceptarse. La noche anterior al evento, Camila no se permitió pensar en Álvaro ni en lo que había planeado para él. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensarse a sí misma, sin culpa ni apuro. Preparó un té caliente, se sentó frente a la ventana y miró cómo la ciudad comenzaba a apagarse. No buscaba inspiración, tampoco consuelo. Quería silencio, pero no el silencio que lastima, el que carga con secretos ajenos. Quería uno que permitiera escuchar su propia voz, esa que había estado acallada durante años por la necesidad de complacer. Sabía que al día siguiente muchas cosas cambiarían, pero también entendía que lo más importante ya había cambiado por dentro. Esa noche no hubo espacio para la nostalgia ni para la duda. Camila repasó mentalmente cada decisión tomada en las últimas semanas, y no encontró una sola que quisiera deshacer. Había llegado a un punto en el que ya no buscaba validación. Su mirada se había endurecido, no por amargura, sino por madurez. Lo que estaba a punto de hacer no nacía del rencor, sino de la necesidad de recuperar su nombre, su lugar y su historia. No pretendía destruir a nadie, solo mostrar lo que muchos fingieron no ver. La verdad, dicha en el momento justo, tiene una fuerza que ni los gritos ni los escándalos pueden igualar. Martina llegó sin anunciarse, como si algo en su conciencia le hubiese dictado que debía estar presente. Camila abrió la puerta y la dejó entrar sin una palabra. No era momento de discutir ni de pedir explicaciones. Martina se sentó en el sofá, con la incomodidad de quien ya no pertenece al lugar que antes fue suyo. Intentó preguntar si Camila estaba realmente decidida a seguir con todo, pero recibió una respuesta seca y directa. Camila no necesitaba explicarle más nada. Había perdonado lo que se podía perdonar, pero también había aprendido a no permitir nuevas heridas. Y eso, en sí mismo, era un acto de renacimiento. Hablaron poco, casi nada. Solo recordaron algunos pasajes de la infancia, como si por un instante pudieran habitar una época en la que aún no se habían roto. Camila no buscaba reconciliación, buscaba paz, y entendía que la paz, a veces, exige distancia. Martina lloró, pero sin escándalo. Sabía que había perdido algo más valioso que una relación. Había perdido el derecho a acompañarla en su reconstrucción. Camila no se lo dijo, pero lo transmitía con cada gesto. Agradeció la visita y la dejó ir, con la firmeza de quien ya no necesita conservar vínculos por lástima. Al quedarse sola, Camila subió al altillo y abrió una caja que no tocaba hacía años. Dentro encontró el vestido rojo que había usado en la luna de miel. No lo sacó por nostalgia, sino por simbolismo. Quería demostrar, ante sí misma,
que una mujer puede volver a ponerse la misma prenda, pero jamás será la misma. Se lo probó frente al espejo. El ajuste era el mismo, pero la postura no. Ya no bajaba la cabeza. Ya no esperaba ser elegida. Se bastaba, y al reconocerse en esa nueva versión, sintió que todo el dolor que había vivido no había sido en vano. A la mañana siguiente, todo en ella estaba en orden. Desayunó, organizó lo necesario, revisó los últimos detalles del evento sin mostrar ansiedad. Sus pasos eran firmes, su voz, tranquila. Sabía que algunos la mirarían con sorpresa, tal vez con incomodidad, pero había asumido que era parte del precio de despertar. El dolor no la definía más. Lo que la definía ahora era la capacidad de haberlo transformado en acción. No en venganza, sino en una exposición clara de lo que fue, de lo que intentaron hacer con ella, y de lo que decidió ser a pesar de todo. Álvaro llegó poco después. Iba de traje, más animado que nunca. Hablaba con los empleados, revisaba detalles técnicos, saludaba a los invitados con la arrogancia de quien cree que el mundo sigue girando a su favor. Camila lo observaba como quien ve a alguien que ya no reconoce. No sentía odio, ni siquiera resentimiento. Lo que sentía era algo más seco, indiferencia. Álvaro era parte de una etapa superada. Había dejado de afectarla. Y eso, más que cualquier plan o exposición, era su verdadera victoria. Durante el almuerzo, algunos compañeros del comité la felicitaron por el nivel de organización del evento. Ella agradeció con cortesía. Sabía que muchos no imaginaban lo que estaba por suceder, pero no era necesario advertirles. La verdad llegaría sola, sin necesidad de anunciarse. Lo que más le importaba no era el efecto público, sino la coherencia interna. Saber que, al final del día, podría mirarse al espejo y reconocerse. Había estado años habitando una versión de sí misma que no la representaba. Ahora, por fin, era ella quien decidía qué mostrar y cuándo. Por la tarde, Estela le entregó una copia del cronograma impreso. Le preguntó si todo estaba en orden, si quería repasar algún detalle. Camila negó con la cabeza. Lo que tenía que pasar, pasaría. Y no necesitaba más ajustes. No había discursos improvisados ni sorpresas de último minuto. Solo un relato cuidadosamente construido que hablaría por sí solo. Álvaro no sospechaba nada. Estaba demasiado ocupado con su traje, su imagen y su supuesta gloria. Y esa era, precisamente, su debilidad. Nunca había aprendido a mirar más allá de su propio reflejo. Antes de salir rumbo al evento, Camila se detuvo frente al espejo por última vez. No para corregir el maquillaje, ni para alisar el vestido. Lo hizo para observarse desde afuera. La mujer que la miraba no era la víctima de una historia de traición. Era una mujer completa, despierta, fuerte. Alguien que había entendido que no siempre hay justicia en el mundo, pero que uno puede construirla con las propias manos. El poder no estaba en lo que iba a decir esa noche, sino en el hecho de que, por primera vez, nadie hablaría por ella. Esa era la verdadera transformación. Cuando subió al auto, miró por la ventana durante todo el trayecto. Las calles le parecían nuevas, aunque las conocía bien. Era ella la que ya no era la misma. Y aunque no sabía exactamente qué vendría después de todo eso, no le tenía miedo. Había aprendido que la incertidumbre es un lugar más digno que la mentira. Y lo que viniera, lo enfrentaría de pie. No tenía promesas que cumplir, solo una verdad que decir. Y lo haría con voz firme, frente a todos, sin temblar. El salón estaba lleno. Luces perfectamente medidas, mesas decoradas con sobriedad, música ambiental de cuerdas suaves y una pantalla central proyectando imágenes de archivo que repasaban la historia de la empresa. Camila caminaba entre los invitados con una serenidad calculada. Saludaba a conocidos, agradecía cumplidos sobre la organización y evitaba cualquier conversación que pudiera desviarla de su centro. Sabía que esa noche no se trataba solo de Álvaro, ni de la empresa. Se trataba de ella, de cerrar un ciclo sin violencia, sin lágrimas, sin perder la dignidad. El momento estaba perfectamente orquestado, pero no había guión que pudiera transmitir lo que pasaba por dentro. Y aún así, todo saldría como debía. Álvaro se presentó impecable. Traje oscuro, sonrisa ensayada, palabras fáciles para cada asistente. Creía estar en control. Saludó a socios antiguos, posó para fotos con ejecutivos, agradeció elogios con un entusiasmo que a Camila le provocaba indiferencia. La ignorancia es un privilegio para los culpables que aún no han sido enfrentados. Y él lo era. Ni por un segundo sospechaba que cada detalle de ese evento,
Cada aplauso y cada mirada lo estaban empujando al borde de una revelación cuidadosamente planeada. Era el protagonista de un homenaje que en realidad era un espejo, y no tardaría en verlo reflejado como nunca antes. La velada avanzaba sin tropiezos. El video introductorio generó algunas risas, aplausos tibios y comentarios entre mesas. Era lo esperado. Nadie notó, todavía, los pequeños cortes, las pausas sutiles entre los segmentos. Camila había ordenado que la música bajara de volumen justo en ciertos momentos, dejando frases sueltas colgando en el aire. Frases que al principio no tenían sentido, pero que, acumuladas, comenzaban a trazar una línea clara. Era una narrativa escondida entre imágenes de éxito. Un rompecabezas que, sin aviso, se iría completando frente a los ojos de todos. Ella no necesitaba explicar nada. Había confiado en que el contexto haría su trabajo. Después del primer brindis, la maestra de ceremonias se acercó al micrófono para anunciar una participación especial. Y ahora, con unas palabras que nadie esperaba pero que todos necesitamos escuchar, recibamos a Camila López, dijo con tono cálido. Los aplausos fueron correctos. Álvaro, sorprendido, le sonrió desde el fondo de la sala. No estaba informado sobre ese espacio en el programa. Creyó que se trataba de una cortesía, un gesto de gratitud. Camila subió al escenario con paso firme, el vestido rojo acariciando el suelo con elegancia. No buscó el micrófono de inmediato. Observó, respiró, tomó su tiempo. Cuando habló, el salón quedó en silencio. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias por celebrar lo que creemos que hemos construido juntos. Digo creemos porque, a veces, nos aferramos a la historia que nos contaron sin preguntarnos si fue cierta. Yo fui parte de esa historia. También fui parte del silencio. Y por eso estoy aquí. Para hablar. Sin rencor, pero con memoria. Porque hay cosas que deben decirse, aunque incomoden. Empezó, sin titubeos. Las primeras frases pasaron desapercibidas, pero poco a poco la tensión fue total. Camila hablaba con calma, con tono neutro, sin dramatismos. Y sin embargo, cada palabra perforaba. Continuó recordando cómo la empresa fue fundada con un ideal de equidad y cómo, en algún punto, ese ideal se desvió. Mencionó el contrato que nunca firmó, la participación que le fue negada, la firma que alguien decidió falsificar en su nombre. No señaló culpables, solo expuso hechos. Al hacerlo, proyectó en la pantalla el documento, mostrando las fechas, los nombres, los errores intencionales. El silencio fue absoluto. Nadie sabía si mirar a la pantalla o a Álvaro, que en ese momento palideció. Su sonrisa desapareció. Buscó entre el público un rostro que lo salvara. No lo encontró. Camila no se detuvo. Durante años pensé que callar era más digno que reclamar, que debía demostrar fortaleza aceptando lo que me daban. Hoy entiendo que eso no era fortaleza, era miedo. Y yo ya no tengo miedo, dijo, sin subir el tono, pero con una firmeza que se sentía en el estómago. Estela, desde una esquina, no pudo evitar emocionarse. Algunos invitados intercambiaban miradas de desconcierto. Otros bajaban la vista. Camila no buscaba conmover. Solo quería dejar claro que, a partir de ese momento, nadie más iba a escribir su historia por ella. Álvaro se levantó. Caminó hasta el borde del escenario. Intentó interrumpir. Camila, por favor, esto no es lugar para... No terminó la frase. Ella lo miró, no con desprecio, con compasión. Le ofreció el micrófono. ¿Quieres explicarlo tú?, preguntó, con una tranquilidad que desarmaba. Álvaro retrocedió. El aplomo de Camila lo reducía. No había gritos, ni escenas. Solo verdades que lo dejaban desnudo. Bajó la vista y volvió a su asiento. Algunos comenzaron a entender. Otros aún no sabían cómo reaccionar. Pero todos, sin excepción, sentían que algo importante acababa de pasar. El video continuó. Ahora sí, completo. Mostró testimonios. Detalles que, al unirse, dejaban al descubierto una estructura construida sobre silencios, omisiones y decisiones tomadas a espaldas de quien también fundó ese proyecto. No era una denuncia legal, era una exposición moral. Y eso era más potente, porque no destruye reputaciones con acusaciones, sino con evidencias. Álvaro ya no era el hombre admirado de hace una hora. Ahora era alguien que había negado a su propia compañera, a su socia, a su esposa, y lo había hecho sin necesidad de un amante. Lo había hecho con frialdad estructural. Cuando el video terminó, no hubo aplausos.
Solo un silencio incómodo. Unos segundos largos, pesados. Camila miró al público una última vez. No estoy aquí para buscar justicia. Estoy aquí para ocupar el lugar que me pertenece. Buenas noches, dijo, y bajó del escenario con la misma calma con la que había subido. Nadie se movía. Estela fue la primera en acercarse, abrazándola sin palabras. Algunos invitados comenzaron a retirarse. Otros seguían procesando. Álvaro seguía en su asiento, inmóvil, incapaz de encontrar una reacción a la altura de lo que acababa de ocurrir. Martina, desde el fondo, lloraba en silencio. No por culpa, por comprensión. Por primera vez veía a su hermana no como víctima, sino como autora de su propia historia. Camila no volvió a mirar atrás. Salió del salón sin prisa, sin necesidad de confirmación. Había dicho lo que tenía que decir. Lo demás ya no le pertenecía. La historia, desde esa noche, sería contada de otro modo. Y ella, por fin, la narraría con su propia voz. El silencio que quedó tras la salida de Camila no fue solo incómodo. Fue devastador. Nadie se atrevía a hablar. Las copas quedaron intactas sobre las mesas. Los músicos no volvieron al escenario, y la maestra de ceremonias bajó la cabeza, sin saber cómo continuar. Los socios evitaban cruzar miradas, y los empleados jóvenes, confundidos, se quedaban de pie junto a las paredes, esperando alguna señal de lo que debían hacer. Pero lo que más impresionaba no era el vacío en el aire, sino el hombre sentado al centro del salón, rígido, con los codos sobre las rodillas y las manos en la cara. Álvaro no reaccionaba. Respiraba rápido, pero no decía palabra. Por primera vez, su figura imponente no transmitía seguridad. Transmitía derrota. Intentó incorporarse, pero sus piernas no respondieron con firmeza. Dio 2 pasos, tropezó con una silla, y se sostuvo de una columna antes de desplomarse emocionalmente. Nadie lo ayudó. Estela, desde una esquina, lo miró con frialdad. Sabía que ese gesto final, el de rendirse ante la evidencia, no borraba años de abuso de poder, de desprecio oculto bajo la cortesía profesional. Martina, que no se había ido, se acercó lentamente. Lo miró con compasión incómoda. ¿Ahora entiendes?, le preguntó, sin esperar respuesta. Álvaro la miró como un hombre que recién ve el incendio después de oler el humo por horas. Pero ya era tarde. Su versión de los hechos había sido desmontada, pieza por pieza, frente a todo un auditorio. Camila, mientras tanto, se encontraba en su oficina. No celebraba, no lloraba. Se quitó los zapatos, se sentó frente a su escritorio y respiró profundo. Sabía que no debía hacer nada más. El resto, las reacciones, los comentarios, los juicios, ya no le pertenecían. Lo que dijo fue suficiente. Lo que mostró no requería explicaciones adicionales. Había algo profundamente sanador en no tener que justificar el propio dolor. Y esa libertad la sentía nueva, casi extraña, como si apenas estuviera aprendiendo a caminar con sus propios pasos después de años de andar de puntillas por los deseos ajenos. Lo emocionante no fue exponerlo. Lo emocionante fue recuperar su lugar sin arrebatar el de nadie. Un par de empleados subieron al escenario a recoger los micrófonos. Otros comenzaron a cerrar cortinas y desconectar cables. El evento no había terminado oficialmente, pero ya no quedaba nada que decir. Álvaro seguía ahí, observando cómo se desmontaba el escenario que creyó suyo. Un socio se le acercó. ¿Quieres que diga algo al grupo? Podemos controlar un poco lo que se está comentando. No, respondió Álvaro con un hilo de voz. Ya no se puede controlar nada. Y tenía razón. Lo que Camila había hecho no fue un ataque. Fue un cambio de eje. A partir de ahora, todo el mundo vería la historia desde otro ángulo. Y él, que siempre se creyó protagonista, no era más que un actor de reparto en una caída silenciosa. Pasada una hora, Álvaro intentó hablar con Camila. Subió a la oficina donde sabía que ella estaría. Golpeó la puerta con timidez, una actitud que jamás le habían visto. Camila abrió. No se sorprendió. No se molestó. No tengo nada más que decirte, Álvaro. Pero yo sí, dijo él, intentando sostenerle la mirada. Todo lo que dijiste fue verdad. No voy a negarlo. Pero yo, no, lo interrumpió. No es momento de explicaciones. No es el día para pedir perdón. Es el día en que, por fin, dejo de cargar con tus decisiones. Hoy no vine a escucharte. Vine a escucharme a mí. Y eso ya lo hice. Él intentó tomar su mano. Camila se apartó con elegancia. No hubo desprecio en su gesto,
sino claridad. Lo que habían sido ya no existía. Y aunque no sentía odio, tampoco sentía ternura. Solo una firme determinación de no volver atrás. Álvaro no insistió. Bajó la mirada, asintió en silencio y se marchó. Nadie lo detuvo en el pasillo. Nadie le dijo una palabra. Lo dejaron ir, tal como estaba, sin rumbo, sin respaldo, sin historia oficial que lo salvara. Aquel hombre que solía controlar reuniones enteras, ahora no podía controlar su propio rostro, ni esconder el temblor en sus manos. En las redes sociales de la empresa, el video del evento fue subido sin cortes. No por Camila. Fue Estela quien tomó la decisión. No se trata solo de justicia interna. Se trata de contar las cosas como son, dijo, antes de compartirlo. En pocas horas, comenzó a circular entre grupos de colegas, clientes, estudiantes de arquitectura y otros empresarios del medio. La historia de una mujer que fue silenciada y luego habló, sin rabia pero con firmeza, tocó más de una fibra sensible. Comentarios como esto es lo que significa tener voz, admirable, y así se responde a una traición inundaron la publicación. La verdad ya no estaba en manos privadas. Era pública, inevitable, poderosa. Camila no pidió que nadie la defendiera. No se victimizó. Su estrategia nunca fue destruir. Fue decir, y al decir, abrió un espacio que muchas otras mujeres en el mundo corporativo reconocieron como propio. No habló en nombre de todas, pero muchas se sintieron representadas. El silencio ya no era una opción, y su forma de romperlo fue distinta, pero profundamente eficaz. No dejó sangre, dejó conciencia, y eso, en cualquier estructura de poder, es mucho más peligroso, porque el cambio no llega cuando cae un hombre. Llega cuando alguien se atreve a contar cómo lo sostuvieron durante años sin merecerlo. Martina volvió al auditorio vacío esa misma noche. Caminó entre las sillas, tocó con la yema de los dedos el borde del escenario y se quedó un momento mirando la pantalla apagada. No dijo nada. Sabía que el tiempo de las palabras ya había pasado. En su interior, solo quedaba el peso de todo lo que no tuvo el coraje de decir cuando debía. Pero también una sensación extraña de alivio. Su hermana no necesitó su perdón para levantarse. Camila había renacido sin muletas, sin bastones, sin parches emocionales. Y eso, aunque la alejara de ella, también la llenaba de orgullo. Álvaro llegó a su casa de madrugada. No encendió las luces. Se sentó en la cocina, con el saco arrugado y los zapatos aún puestos. Encendió su celular, abrió el video y lo volvió a ver completo. Esta vez no trató de defenderse. Solo escuchó. Cada palabra, cada imagen, cada silencio. Cuando terminó, lo dejó sobre la mesa y se quedó quieto. No pensó en cómo limpiar su imagen ni en qué decir a la prensa. Pensó en cómo había llegado hasta ahí. No con un error, con una cadena de decisiones cómodas, egoístas, impunes. Y lo supo con certeza, lo que perdió no fue a Camila. Lo que perdió fue su última oportunidad de ser alguien digno de su respeto. La mañana siguiente al evento no trajo celebraciones. No hubo llamadas eufóricas ni desayunos entre amigas. Camila despertó temprano, se duchó en silencio y eligió ropa sobria. No necesitaba impresionar a nadie. Su paso por el escenario ya había dicho todo. Lo que venía ahora era más delicado. Sostener con acciones lo que había afirmado con palabras. Sabía que, tras el golpe, la empresa estaría en estado de shock. Algunos intentarían mantenerse neutrales, otros la mirarían con ojos nuevos, y no faltaría quien la quisiera fuera por temor a lo que representaba. Pero Camila no pensaba ceder. No había llegado tan lejos para retroceder al primer desafío. Iba a presentarse como siempre debió haberlo hecho, con firmeza, sin permiso y con la conciencia limpia. Al llegar al edificio, notó que el ambiente era diferente. Las conversaciones eran breves, las puertas entreabiertas, los rostros cuidadosos. Todo el mundo la saludaba con un respeto inusual, como si aún no supieran cómo tratarla. Camila respondía con cortesía, pero sin buscar aprobación. Sabía que ese tipo de reconocimiento no se pedía ni se imponía, se ganaba con constancia. Pasó por la recepción sin detenerse y subió directamente al piso de la presidencia. Nadie la detuvo. Nadie preguntó a dónde iba. Cuando llegó, encontró la puerta del despacho de Álvaro abierta, la oficina vacía, sin rastros personales. Ni una planta, ni un portarretratos, ni un cuaderno. Solo el aire cargado de un silencio nuevo, el de la ausencia definitiva de poder. El consejo directivo se reunió esa misma tarde.
El video ya había dado la vuelta al sector. Algunos socios estaban inquietos por las repercusiones, pero ninguno se atrevió a negar lo evidente. La voz que dominaba el entorno no era la de Álvaro, era la de Camila. Con documentos en mano y la confianza de quien conoce cada rincón de la empresa, ella presentó su propuesta para una transición justa. No pidió nada que no fuera suyo. Reivindicó su lugar como socia fundadora y sugirió asumir temporalmente la dirección hasta que se definiera un nuevo rumbo. El silencio en la sala fue breve. Luego llegaron los asentimientos. No hubo ovaciones, pero sí respeto. La decisión fue unánime. Martina apareció al final de la jornada. No quiso hablar frente a nadie. Esperó a que Camila terminara sus reuniones y pidió verla a solas. Esta vez no llegó con excusas, ni con explicaciones, solo con una pregunta. ¿Puedo quedarme cerca, aunque no esté de tu lado? Camila no respondió de inmediato. La miró largo, como quien pesa las palabras antes de entregarlas. Puedes quedarte si entiendes que ya no necesito protectores, ni testigos, ni escudos. Puedes estar, si no vienes a borrar lo que hiciste, sino a sostener lo que yo construí sola. Martina asintió, consciente de que no era una reconciliación, sino un acuerdo de presencia. Y por ahora, eso bastaba. En las siguientes semanas, Camila reorganizó la empresa desde adentro. No con escándalo, sino con estrategia. Revisó contratos, escuchó equipos, limpió cuentas oscuras y empezó a implementar una cultura de transparencia real. La palabra traición ya no flotaba en el ambiente como amenaza. Ahora era una lección viva de lo que no debía repetirse. Los que antes dudaban de su capacidad comenzaron a verla con otros ojos. No porque gritara, sino porque resolvía. No por imponerse, sino por saber escuchar. El cambio más fuerte no fue en el organigrama. Fue en el aire, en cómo se hablaba, en cómo se decidía, en cómo se miraba la historia de esa empresa. Algunos medios intentaron entrevistarla. Camila rechazó las primeras propuestas. No estaba interesada en ser un símbolo. Quería trabajar, quería corregir estructuras, y sabía que mientras más atención mediática tuviera, más lento sería el proceso real. Aún así, entendía que habría un momento en que tendría que hablar, no solo por ella, sino por tantas mujeres que nunca lograron llegar al lugar que les correspondía. Pero ese momento aún no era ahora. Primero, debía demostrar, con hechos, que lo emocional no está reñido con lo estratégico. Que lo superador no es vengarse, sino transformar el lugar desde el que se actúa. Y eso requería tiempo. Álvaro no volvió. Algunos decían que se había ido al extranjero. Otros, que estaba intentando iniciar algo por su cuenta. Pero Camila no tenía interés en seguir sus pasos. No quería seguir ocupando su mente con quien la dejó en la sombra durante tanto tiempo. La verdadera venganza, si es que existía alguna, era no pensar más en él. Había sido parte de su historia, pero ya no era parte de su presente. Cada decisión que tomaba ahora nacía de una visión nueva. No quería repetir los errores de quienes usaron el poder como escudo. Quería liderar con verdad, aunque eso incomodara. El nuevo equipo de liderazgo empezó a florecer. Se sumaron mujeres a cargos que antes parecían inaccesibles. Los procesos se volvieron más colaborativos, menos jerárquicos. Camila sabía que no podía cambiar todo de la noche a la mañana, pero también entendía que cada cambio que parecía pequeño era, en realidad, un acto simbólico de enorme valor. Porque una empresa no se transforma con discursos, sino con prácticas. Y en eso ella era implacable. No aceptaba medias tintas ni zonas grises. Después de haber vivido en carne propia lo que implica ser silenciada, se convirtió en la primera en garantizar que nadie más lo fuera. Un mes después, el Consejo propuso que Camila ocupara la presidencia de forma definitiva. Esta vez no fue una sugerencia condescendiente. Fue una solicitud formal. Ella no respondió de inmediato. Tomó unos días para pensarlo. No por inseguridad, sino por madurez. Sabía que ese lugar venía con responsabilidades que no podía tomar a la ligera. Finalmente, aceptó. No lo hizo con orgullo ni con emoción desbordada. Lo hizo con responsabilidad. Porque entendía que no era solo su nombre el que entraba en esa oficina. Era toda una historia de resistencia que por fin encontraba espacio para hacer algo más que sobrevivir. La mañana en que asumió oficialmente, entró a la oficina vacía. Cerró la puerta detrás de ella y se quedó de pie en el centro del lugar. Era el mismo espacio que había sido símbolo de exclusión, de decisiones a puerta cerrada, de secretos. Pero ahora estaba vacío. Y eso lo convertía en lienzo.
Camila no pensaba conservar nada de lo anterior. Los cuadros, los muebles, las paredes grises. Todo sería transformado. Porque no se trataba de sentarse en la misma silla. Se trataba de convertir ese lugar en algo completamente nuevo. Algo donde las decisiones no se tomaran a espaldas de nadie. Donde la verdad no tuviera que colarse en forma de bomba. Donde el respeto no dependiera del silencio. Se quitó el abrigo, se sentó en la silla giratoria y cerró los ojos por unos segundos. No había ruido, no había urgencia, solo el peso suave de una historia que había sabido reconstruirse sin perder su centro. No necesitaba palabras grandilocuentes ni frases de impacto. Lo importante ya estaba hecho. Había abierto la puerta de su propia historia, y ahora nadie volvería a cerrarla sin su consentimiento. Camila llegó temprano aquel lunes. Era su primer día oficialmente como presidenta de la empresa. No había banda que la esperara, ni discursos formales, ni flores. La mayoría de los empleados ya la reconocían como la figura principal, pero hoy el título estaba en papel, en las firmas, en las actas. Se detuvo frente a la entrada, respiró hondo y pensó que nunca imaginó llegar hasta allí en esas condiciones. No porque no lo mereciera, sino porque le habían hecho creer que no le correspondía. Y ahora, en lugar de celebrarlo como un trofeo, lo asumía como una obligación. No estaba allí para brillar, sino para iluminar caminos que antes habían sido cerrados a la fuerza. Lo primero que hizo al entrar fue pedir que quitaran los cuadros antiguos del pasillo principal. Esas imágenes que mostraban solo a los fundadores hombres, como si el esfuerzo colectivo no existiera. Nadie cuestionó su decisión. Era parte de ese cambio que se venía sintiendo desde hacía semanas. Luego subió a su oficina, aún vacía de elementos personales. Abrió las ventanas, corrió las cortinas y pidió a mantenimiento que retiraran los muebles oscuros. Quería claridad, no para decorar el espacio, sino para que reflejara lo que ahora representaba, un lugar donde no hacía falta esconder nada. Se sentó frente al escritorio recién instalado. Una superficie blanca, limpia, sin papeles acumulados ni adornos innecesarios. Desde ahí podía ver la ciudad, la misma que había sido testigo de sus días más grises. No pensaba en Álvaro. Ya no ocupaba su cabeza. Sabía por colegas que él había dejado el país, que evitaba apariciones públicas, que incluso se rumoreaba sobre su salud mental. Pero Camila no sentía satisfacción en su caída, porque no se trataba de destruirlo a él, sino de liberarse ella. Lo superador no era verlo hundido, sino saber que había dejado de tener poder sobre su narrativa. El equipo de comunicación la esperaba para grabar una entrevista. Sería su primera aparición oficial como presidenta. No tenía preparado un discurso. Nunca le gustaron los libretos. Decidió hablar con naturalidad, desde su experiencia. Se sentó frente a la cámara, con un fondo claro detrás, y esperó la primera pregunta. ¿Cómo se siente ser la nueva cara de la empresa?, preguntó la periodista. Camila sonrió, no como alguien que celebra un ascenso, sino como quien lleva mucho tiempo preparándose en silencio. No soy la nueva cara. Soy la cara que estaba desde el principio, pero no la veían, respondió. La periodista asintió, entendiendo que no se trataba de marketing. Era historia. La entrevista continuó con preguntas sobre liderazgo, visión a futuro y cultura empresarial. Pero la pregunta final fue la que más resonó. ¿Se siente una mujer victoriosa? Camila pensó un segundo antes de responder. No fue una victoria, fue una liberación, porque la victoria implica que hubo una competencia. Y yo no compito con nadie. Solo recuperé mi lugar. Y ahora trabajo para que otras no tengan que pelear por el suyo, dijo con serenidad. No hubo aplausos, solo un silencio respetuoso, ese que aparece cuando se dice algo que ya no necesita réplica. Al salir del estudio, se encontró con Estela en el pasillo. La asistente le entregó una agenda y le dijo que la esperaba una reunión con el nuevo equipo de innovación. Camila asintió. Todo seguía, nada se detenía. Pero algo en la atmósfera era distinto. No por la estructura, sino por el sentido. Ahora cada cosa tenía un propósito. Ya no vivía para sostener una imagen, sino para construir una historia con valor real. Cada día era una página nueva, sin necesidad de justificar lo anterior, sin el peso de la traición, sin la angustia de la invisibilidad, solo con la determinación de seguir hacia adelante. Martina pasó por la oficina al final del día. No hablaron mucho, solo se sentaron a tomar un café. Esta vez no hubo tensión ni reclamos.
Martina la escuchó con atención mientras Camila hablaba de nuevos proyectos, de una beca que quería crear para jóvenes arquitectas sin recursos y de un programa interno de mentoría entre mujeres líderes. No buscaba reconocimiento, buscaba reparación estructural. Esa era su forma de sanar, sin discursos vacíos ni lemas de cartón. Martina la miró con admiración, no porque fuera su hermana, sino porque entendía que ya no podía enseñarle nada. Camila ahora era ejemplo por derecho propio. Al salir, Martina se detuvo en la puerta y le dijo, «Nunca pensé que llegarías tan lejos». Y Camila respondió sin mirar atrás, «Yo tampoco. Pero un día dejé de pensar en llegar, y empecé a caminar». Y eso cambió todo. Esa frase, dicha sin arrogancia, definía el cierre de un ciclo. Porque no fue la traición lo que la impulsó, fue la decisión de no quedarse ahí. El dolor solo fue combustible. La dirección la eligió ella. Y ese era su mayor acto de libertad. Esa noche, ya en casa, Camila preparó una cena sencilla. No tenía con quién compartirla. No porque estuviera sola, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba compañía para sentirse plena. Encendió la televisión y, por curiosidad, buscó el video de su entrevista. Lo vio en silencio, no como alguien que busca aprobación, sino como quien revisa un capítulo final antes de pasar de página. No lloró, tampoco se emocionó, solo asintió, porque las palabras que había dicho eran suficientes, porque ya no era un personaje en la historia de otro. Era autora, voz y protagonista de la suya. A kilómetros de allí, en una cafetería desierta, Álvaro miraba el mismo video desde su celular. Solo, con la taza fría entre las manos. No lo miraba con odio, ni con orgullo, ni con deseo de volver. Lo miraba con esa sensación amarga de quien comprende demasiado tarde el valor de lo que perdió. No porque fuera suyo, sino porque nunca supo cuidarlo. Cerró la aplicación, dejó el celular sobre la mesa y se quedó allí, rodeado de un silencio que ya no lo protegía. Esta vez, el silencio dolía. Camila, en cambio, apagó la pantalla, se recostó en el sofá y cerró los ojos. No tenía planes extraordinarios. Solo quería dormir sabiendo que, por fin, su vida ya no era un escenario ajeno. Había comenzado su propia historia. Una historia sin gritos, sin máscaras, sin trampas. Una historia limpia. Y aunque no sabía exactamente cómo seguiría, sabía algo con certeza. Nunca más caminaría a la sombra de nadie. Hoy viste cómo, al escuchar con sus propios oídos, descubrió algo que jamás imaginó. Pero todo comenzó antes, con una imagen que nunca olvidará. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver el momento en que llegó de sorpresa y vio a su pareja abrazando a la amante. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque para entender lo que escuchó escondida, primero tienes que ver lo que pasó antes. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.